Paz de Cristo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, todos los que están viendo este podcast. Estamos aquí nuevamente en el podcast Generación de Fuego. Y nuevamente estamos con Christopher. ¿Cómo estás, Christopher? Amén. Bendecido, brother. Gracias a Dios. Dios le bendiga. Jóvenes, pues otra vez estamos aquí de regreso con un tema muy interesante, Sí, muy especial. muy especial. Y hoy estamos comiendo, cenando Maruchan. Este podcast vamos a estar cenando Maruchan, así que nada. es que quisiera que estos podcasts, como en todo lo que yo hago, que puedan ver quiénes somos también. O sea, estamos hablando, estamos en una conversación, siéntete como tú también ve y busca una Maruchan para que pruebe, ¿verdad? Un juguito. Con un jugo, con un Una refresco. Yo creo que, ya le quité la etiqueta, ¿verdad? Pero yo creo que a todos nos gustaba el jugo. ¿Qué es el que ¿Digo el tiene? nombre o no? Dilo, pues no creo que El no diga juguito nada. Winky. No, eso es una chulada, bro. Sí, la El neta jugo que Winky sí. Es una chulada. Y bueno, pues ya me reconcilié con la Con la Coca-Cola. Coca. Estaba peleado, bro. Estaba peleado por un mes. Otra vez la voy a tener que volver a dejar más adelante, pero no tomo mucho. Me duele más a mí que a ti, dice. Sí, pero bueno, vamos a iniciar con el tema y espero que se sientan muy bien, espero que hayas tenido un buen fin de semana. Yo digo que vas a tener un buen fin de semana porque se va a subir el jueves, es que estamos en otro día. Amén. Así que nada, espero que disfrutes y vamos a iniciar con el podcast. Amén. Así que el tema de hoy, bro, Las buenas nuevas o las buenas noticias. unas buenas noticias. Y el texto base para este podcast es San Mateo 28, 19. Yo creo que es un texto maravilloso que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Creo que ya así que acabamos y nos retiramos. Ya. Vamos a cenar. No vamos a ir a ¿Qué cenar. más buscamos? Sí, no, fíjense en que eso es algo que el tema a mí me gusta mucho y yo siempre voy a decir que todos los temas me gustan un montón, pero ese tema me gusta mucho porque es algo que la iglesia cristiana tiene que hacer en todo momento. En todo momento. Es lo que Jesús nos dejó antes de irse. Amén. Antes de irse al cielo, antes de partir, Él junta a sus discípulos y les dice esas palabras. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que hasta ahorita, en este momento, se está cumpliendo esa palabra que dijo Jesús hace más de 2000 años. Hasta Y ese que momento. nosotros la tenemos que cumplir. Amén. Porque muchas veces leemos esa parte y pensamos que era para los apóstoles o para los discípulos en aquella época, pero no. Eso es lo que nos toca a nosotros empezar a hacer. Amén. Ir y predicar el Evangelio. A lo mejor no todo el mundo te va a tocar, pero sí en tu colonia, en tu zona, en tu iglesia local, o sea, ir y buscar a gente y hablarles en tu ciudad. Amén. Y el tema del Evangelio está muy interesante porque, pues literalmente por el Evangelio vivimos, Sí, por el Evangelio estamos aquí. Si a nosotros no nos hubiesen presentado esa buena noticia algún día que nos lo presentaron, nosotros no estuviéramos aquí. no, Y si no fuera sido por esa buena noticia, por lo que Cristo hizo, no estuviéramos aquí, no. no estuviéramos aquí. No, todo es para Él, por Él. Todo, siempre hay una cosa, Christopher y yo y otros jóvenes estamos yendo mucho a evangelizar a otros lados. Si no lo decimos para que nos aplaudan, sino que hemos entendido cuál es el amor de Jesús. Hemos entendido lo importante que es, o la importancia que es el amor que Él dio, por qué vino y murió por nosotros. Eso hemos entendido y queremos que más gente lo conozca, que más gente sepa. Entonces hemos estado yendo a predicar y a las calles, Amén. a un montón de lugares hemos ido. A un montón de lugares. Y nos hemos dado cuenta en las veces que hemos ido, pues ya usted, bro, cada vez que vamos, algo pasa. Algo sorprendente Algo pasa. Y desde que dimos ese paso a ir a a compartir las buenas nuevas en las calles, yo creo que, yo lo digo por mí, nunca había sentido tanto gozo como ahora. Así es. No había sentido tanta paz. Incluso lo voy a decir, hace unos días yo le decía a mi mamá que pasó una situación. Entonces yo le digo, mamá, la verdad, eso a mí ya no me preocupa. Digo, o sea, sí es cierto, uno tiene que preocuparse por las cosas que le pasan en la vida diaria, Sí. pero digo, yo eso ya no me te mueve. intriga tanto porque me siento en paz, me siento tranquilo, me siento a gusto porque sé que estamos haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer, lo que nos mandó a hacer.
Y ahí voy a meter algo. Tú nunca vas a sentir tanta paz hasta que empieces a hacer por lo que fuiste creado. Sí. Y nosotros fuimos creados para predicar el evangelio, Amén. para comunicar la salvación. Ahorita yo estoy estudiando, pues ya saben, mercadotecnia, y siempre nos enseñan que el ser humano él siempre va a tener que comunicar algo, siempre va a dar un mensaje, siempre va a hablar de algo en específico. Sí. ¿Qué más hermoso sería que lo que tú vayas a comunicar a otras personas sea el evangelio, sea Jesús? Porque podemos hablar de cientos de cosas en nuestro día a día, pero si nosotros nunca hablamos de Jesús, donde estemos, a donde vayamos, realmente no estamos haciendo la voluntad de Él. Porque mucha gente se confunde con predicar el evangelio o las buenas noticias o la salvación, que es predicar en la iglesia, en el púlpito o en congresos. Y aunque pues está bien predicar en esos lados, lo bueno o lo que se tiene que hacer es a la gente que no conoce las buenas noticias. Sí. Porque tú y yo ya las conocemos. Amén. A lo mejor el que está viendo ya la conoce. Pero allá afuera hay un montón de gente que no conoce las buenas noticias. Sí. Fíjese, bro. En el podcast pasado que grabamos, ¿se acuerda cuando le comentaba yo que íbamos a predicar a un centro de rehabilitación? Sí. Las buenas nuevas es hablar a la gente que Cristo vino a morir por nosotros. Así es. Que gracias a Él somos salvos, que por Él tenemos vida, vida en abundancia, que el Señor no vino a condenar a la gente, Así sino vino a es. salvarla. Amén. Ese lo voy a contar así rápido. Sí, cuéntalo. Una vez fuimos a un centro de rehabilitación, Enrique, Johnny y yo, y cada Johnny. quien compartió. El Johnny anda con todo. El güey. Johnny anda con todo. Johnny anda con todo. El Quique también. Y fuimos, y estando ahí en el centro, cada quien compartió su parte. Y al último, antes de irnos, yo les comenté que la muerte y Dios no estaban aliados. Y No están aliados. Y todo lo que se predicó ahí, creo que el Johnny predicó esa vez, compartió Vimos una película, bro. Vimos una película del hijo pródigo. El hijo pródigo, cómo regresa y todo. Sí. El Johnny les dio un contexto, Enrique contó su testimonio y yo cerré con eso. Entonces, cuando ya comparto eso, un muchacho le pega un zape al otro y le dice, ves, te dije. Yo me quedé, pues, ¿por qué? Y resulta que el muchacho traía una muerte aquí en la mano, así, grandotota. Entonces el muchacho a mí me pregunta que si Dios aquí es donde entra. Y lo voy a decir así, Sí, lo voy a decir así. Si yo me pongo a decirle a esa persona que se va a ir al infierno por lo que trae, esa alma no se salva. No. Pero cuando me pregunta a mí que si me dice, brother, entonces, si yo tengo esto, Dios me puede perdonar. Imagínese, Santo. así, brother. O sea, el muchacho sintió ese de necesito que Dios Me perdone. Sí, Entendió que lo que hizo estaba mal. exacto. Entonces le dije yo, brother, claro que Dios te va a perdonar porque tú lo hiciste inconscientemente. Así Tú es. no sabías que eso estaba mal, pero ahora que ya lo sabes, tú pídele perdón a Dios, acércate a Dios Arrepiéntete. y Él te va a ayudar. Así es. Esas son las buenas nuevas. Sí. Que hay un Dios que nos perdone y que nos puede transformar la vida. Y ese es un punto muy importante que acabas de mencionar. Hay mucha gente que piensa que predicar el evangelio es condenar a la gente. Y yo estoy en contra de eso. Sí tenemos que hablar de que hay un infierno, Exacto. porque Sí. Jesús habló del infierno. Pero tenemos que entender que lo que Jesús vino es, como tú dices, a salvar. Sí. Él no vino a condenar. No. Él vino a amar, Él vino a perdonar, Él vino por los necesitados, Él vino por ellos, por nosotros, mejor dicho. Amén. Y muchas veces que cuando ya estamos en este lado del cristianismo empezamos a juzgar y a criticar y a señalar a los demás, como pensando que si nosotros somos los más santos, Sí. se nos olvida de dónde nos trajo Dios, o se nos olvida que alguien nos predicó de las buenas noticias. Sí. Y como dice nuestro pastor, que las buenas noticias, ¿cómo es? ¿Cómo podemos predicar las buenas noticias? Las buenas noticias es qué éramos nosotros y ahora quién somos en Cristo. Así es. ¿Quién éramos nosotros antes y quién fue el que nos rescató? De hecho, ahorita lo estaba diciendo su papá, ahorita antes de que terminara la reunión. Sí. Nos dijo, eso es, ¿quieren ir a compartir el evangelio? ¿Quieren ir a compartir? Compartan el testimonio. ¿Quién eran ustedes y ahora quiénes son en Cristo? ¿Y qué va a hacer con ellos? ¿Y en qué va a Cristo? hacer con ellos? Exacto. Porque aquí lo importante es Cristo, es Jesús, no Exacto. nosotros. No hablamos de nosotros como diciendo nosotros somos los importantes de la historia, no. No. Nosotros servimos como testimonio, como
como algo de ejemplo, podemos decirlo así, Sí. de que estamos en lo peor, Cristo pero nos rescató. vino Cristo, murió por nosotros, nos dio salvación y ahora tenemos todas las bendiciones que nos ha dado. Amén. Entonces, las buenas noticias es algo que sí o sí como cristianos tenemos que buscar siempre hablar. ¿Sabe cómo mi abuelita me predicó el evangelio a mí, bro? A ver, Mi abuelita cuando yo estaba más chiquito, fíjese la estrategia de mi abuela, bro. Mi abuela no me habló del infierno, ni tampoco me inculcó una religión. Mi abuelita siempre me habló de Dios. Y ella siempre hacía esto, bro. Da cuenta que yo estaba jugando, porque estaba más chiquito, sí, y mi abuela lo que hacía es, hijo, ven, ve y tráete a la tienda 2 coquitas y unas galletas. Iba yo, y ya cuando llegaba, ella sabía que me iba a agarrar. Me decía, ven, siéntate, hijo, nos comemos la galleta y la coquita. Y ella empezaba a leer la Biblia, bro. Empezaba a leer la Biblia, algunos textos. Y ella siempre nos decía cómo Dios era, lo que Dios podía hacer. Cuando yo dormía con ella siempre me decía, cuando tengas miedo, habla con Dios, Él te va a ayudar. Cuando te sientas mal, habla con Dios, Él te va a ayudar. Ella me mostró un Dios que estaba al pendiente de mí, Sí. un Dios que me amaba, un Dios que me escuchaba, un Dios que si yo tenía miedo, Él me iba a ayudar, que si yo me sentía solo, Él me iba a ayudar. Entonces, ahí eran las buenas noticias. así es. Y no hay una edad para predicar las buenas noticias. No. Ahorita que estamos saliendo a predicar y haciendo eso, hemos dado cuenta que hay de varias edades que van a hablar. Y no solamente lo digo que vamos a las calles, sino en las células, en los grupos de amistad, en los grupos de conexión, como lo llaman en su iglesia, vemos que hay un seguimiento que se habla o que hay una estrategia para hablarlo. Entonces, vemos gente desde 70 años a niños de 14, 15 años o jóvenes o adolescentes Sí. y están dando estudios, hablando de Jesús, tocando las puertas para invitarlos a su grupo de conexión, de amistad, de como lo llamen. Y vemos que están haciendo todo eso. Así que no hay una edad específica para empezar a hablar de Jesús. No. Vemos No a jóvenes que vemos que están hablando de Jesús en sus escuelas, a jóvenes que están hablando de Jesús en las calles, tanto como adultos que están hablando de Jesús en sus trabajos, Y niños también, bro. niños predicando. Niños también. Entonces vemos todo eso y entonces ahí vemos que no hay una edad para empezar a hablar de Jesús, sino todo creyente, todo cristiano tiene que hablar de las buenas nuevas. De las buenas Si no hablas de las buenas nuevas, yo no te puedo considerar creyente. Exacto. No, exacto. Suena fuerte, pero exacto, bro. Es cierto. ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos si no predicamos y no anunciamos a Jesús? Sí. Entonces, Exacto. realmente no somos seguidores Si de no Él. tenemos ese interés porque las personas conozcan al Dios que nosotros servimos. O sea, yo tengo miedo, bro, porque si yo no le hablara, a mí ya me tocó compartirle a mi familia, pero yo tuviese miedo, bro, que mi familia no hubiera escuchado de Dios y imagínese. Sí. Entonces, No, o sea, si yo ya conozco y mi familia no, de alguna manera pedirle al Señor sabiduría, Señor, ¿sabes qué? Pues sí tengo miedo, pero ayúdame a hablarlo, sí. porque tenemos que hablar de esa buena noticia. Y fíjense que, por ejemplo, como decían, cuando tú predicas el Evangelio, no solamente esa persona conoce a Jesús, sino toda su familia, todo su entorno. Y todo eso también conocen a Jesús Sí. por medio de esa persona que tú te ganaste. Todas las demás personas empiezan a notar algo en esa persona. Sí. Entonces no solamente te ganas a esa persona, sino te ganas la posibilidad de que más personas conozcan a Jesús Sí. y crecer todo eso. Hay algo muy importante que dice, cuando serás salvo tú y toda tu casa, cuando tú le predicas a alguien y esa persona acepta, no nada más le estás predicando a esa persona, viene detrás de ello la familia, el entorno de esa persona. Sí, sí, sí. Entonces, imagínese, bro. No, pues algo grande. Imagínate que los jóvenes, es un ejemplo, Sí. nos ganemos 20 jóvenes, esos jóvenes se van a casar, Sí. Van a o sea, tener hijos. van a tener hijos, y esos hijos van a venir, si son bien guiados, van a venir a la iglesia, y esos nietos van a venir a la iglesia. Entonces solamente por esos 20 jóvenes ya se hizo toda una generación Una generación. grande. ¿Para qué? Que alcanzaron porque le predicaron a esos jóvenes. Sí. Entonces, no hay una edad para predicar el Evangelio, y todo cristiano necesita hablar de Jesús en todo momento. En todo momento.
Mire, bro, una vez también, porque vamos a contar que este podcast pues, no vamos a entrar mucho en otras cosas, ¿no? Vamos a contar estos testimonios de cómo Dios, el compartir el evangelio es importante. Cerca de mi casa, bro, había una muchacha. No es una muchacha, es una adolescente. Esa muchacha, esa adolescente, había tenido problemas. Nosotros supimos por una niña que mi mamá habla, ¿no? Con ella, porque le da clases. Nosotros nos enteramos de los problemas que está pasando la muchacha. Yo, brother, me identifiqué con esa muchacha, con lo que yo viví, con lo que yo viví tiempo atrás. Sí. Entonces, yo le dije a Dios, Señor, pues ayúdame, dame sabiduría para ir a hablar con la muchacha y yo compartirle mi testimonio. Sí. Un día se prestó la ocasión, estaba la muchacha afuera, salí y empecé a sacarle plática. Y le empecé a contar mi testimonio. Cuando yo le empecé a contar, bro, mi testimonio de dónde Dios me había sacado, la muchacha empezó a llorar y se quedó seria. Y dijo, muchas veces la gente nos juzga sin saber. Así dijo la muchacha. Muchas veces la gente nos juzga sin saber. Yo, dijo, cuando yo quería hablar de esto con alguien, siempre me juzgaban. Le dije yo, es que Dios no vino a juzgarte. Así es. Dios vino a rescatarte. Yo te cuento esto, digo, porque yo lo viví. Y la solución que yo encontré fue Jesús. Y esa muchacha ha venido para acá, para la iglesia. Sí, sí, la he visto. Entonces, si no comparto uno de dónde Dios nos saca. Pasó a aceptar a Jesucristo como Pasó. su Salvador. Exacto, entonces imagínese, bro. Imagínese, bro. Si nosotros nos enfocamos en condenar, en juzgar y en señalar y no hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, vamos a perder nuestro tiempo, vamos a perder el tiempo de la iglesia, vamos a perder el tiempo de las otras personas y no vamos a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Exacto. En pocas palabras, vamos a vivir, nuestra vida va a ser, perdón la palabra, pero va a ser diokis, Sí. va a ser inservible nuestra vida. Sí, exacto. O sea, va a ser inútil esto que estamos haciendo. Y muchas veces también muchos se concentran en decir, no, es que este es drogadicto, este No es lo voy a fulanito". predicar. Sí. Es que este nunca va a agarrar el rollo. Yo ya lo he escuchado muchas veces, bro. Este nunca va a agarrar el rollo. Pero a ver, si ahora lo pones de tu lado, si fueran dicho lo mismo de ti, ¿dónde estuvieras tú? Entonces, Santo. está cañón, bro, está cañón. Si te pones tú a juzgar a la gente y señalarle, decir, no, pues este drogadicto nunca va a cambiar, este fulanito nunca va a cambiar. A mí me hace recordar el texto de que nuestra boca tiene poder. Sí. Entonces, si nosotros pasamos hablando maldición, decir, este nunca, aquel nunca. Estás declarando cosas malas. Exacto. En vez de decir, en el nombre de Jesús, esta persona Así se va a es. convertir. Sí. Yo una vez lo hice, bro, y lo voy a decir así, con mi papá. Yo le decía con mi papá. Yo le oraba al Señor por mi papá y yo le decía, Señor, cámbialo. Y yo empecé a declarar con mi boca, Señor, yo sé que mi papá va a llegar y confío en que va a llegar el que va a cambiar. Y ya se ha estado acercando a la iglesia. Yo confío fielmente en el Señor, en que el Señor va a cambiar a mi papá y va a ayudarlo en estos momentos. Amén. Y es que, por ejemplo, hay un ejemplo que digo que pongo mucho cuando voy a predicar a otra iglesia y que es la primera vez. Me gusta ver sobre un tema en específico, no lo voy a mencionar por si me invitan. No, pero hablo de un punto de que si nosotros somos... Voy al baño, dice. No, yo lo acompaño. Te entendí, voy al baño. No, yo lo acompaño, le digo. Bien. Corten eso, ¿no? Corten eso. Bueno, te iba a decir. Hablo mucho y digo, levante la mano quien es cristiano. Ya levantan todas las manos. Levanta la mano si alguien tiene un amigo que ama o una persona que ama y no es cristiana. Y ya. Ahora cierren sus ojos y piensen en esa persona. Cuando ya cierren sus ojos y piensen en esa persona, yo digo, ¿le has predicado a esa persona? Porque muchas veces decimos amar a la gente y si la amamos y no le hemos predicado acerca del Jesús que salva, realmente no amas a esa persona. Sí. Porque si amaras a esa persona, le hablarás del mensaje más importante del mundo, que es el de la salvación, el de las buenas noticias, el que Cristo salva, el que Cristo resucitó. No solamente hacemos todo lo que hacemos por algo que no existe. Si Exacto. estamos aquí en este podcast, si vamos y predicamos a las calles, si hacemos congresos, si hacemos eventos, si hacemos noches de impacto, si hacemos lo que hagamos, lo hacemos porque estamos enfocados en Jesús y en ganar almas para Él. Amén. No para hacer, no voy a decir nada, tú ya sabes, Sí, sí. para darnos promoción a nosotros. Eso no nos interesa a nosotros. Exacto. Porque si no hiciéramos eso, estuviéramos haciendo otras cosas.
lo hacemos porque nos interesa Jesús. Queremos que Jesús siempre esté ahí, queremos hablar de Jesús en todo momento para que gente que no sea cristiana conozca a Jesús. Sí. ¿Lo digo o no lo digo? Dilo, siervo. Bueno, no es algo malo, ¿no? Sino que hace días estuvo bonito. Bueno, va a decir, está hablando este muchacho nomás de él, pero son experiencias, bro, son experiencias. Hace unos días cuando íbamos a compartir, estábamos nosotros esperándolos a ustedes para que llegaran, ¿no? Y estaban compartiendo poemas. Los poemas. Entonces dije yo, bueno, pues si están compartiendo poemas y abrieron todo, aquí es donde entra Jesús. Aquí es donde entra Jesús. Y fíjese cómo es el Señor, bro. Empezaron a compartir. A mí ya me habían hecho señas. Y yo le decía, no, espérame tantito. Y en eso se sube un muchacho y comparte sobre la depresión, la ansiedad, pero no como diciendo una salida, sino como que se sentía cómodo y todo eso, ¿no? Como aceptando eso. Sí, aceptándolo, pues. Entonces dije, de aquí soy. Ya. Fui y compartí eso, pues, de que Jesús, vengan a mí todos los que se han trabajado y cargados, de cómo Dios nos quita esa ansiedad, esa depresión. Entonces, la gente se quedaba viendo, bro, porque el Señor llega a los corazones. El Señor llega, entonces si no compartimos... Y fue un escenario para que mucha gente que iba pasando pudiera escuchar. Y ahí es donde uno tiene que soltar el Evangelio. Sí. La buena noticia de que Cristo vino a morir por nosotros, nos da esperanza, nos da salvación. Perdona nuestros pecados. Nuestras fallas, nos hace nuevo ser. Uh-huh. Hay mucha gente que le he explicado el Evangelio una sola vez y cambia. Y hay otra gente que sí tienes que estar sobre esa persona, pero tarde o temprano Dios hace la obra en esa persona. Así que si tú estás predicando el Evangelio a una persona, un amigo, no pierdas la fe en que esa persona va un día a recibir a Jesús en su corazón. Amén. Sino que sigue orando, sigue buscando y sigue ahí. Dios hará la obra en su momento, pero tú sigue en ese buscando que venga. Pero no solamente te quedas ahí, sino busca más personas. Sí. Busca más gente. Yo le quiero hacer una pregunta, bro. A ver, dime. Hace tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, yo supe que usted le había predicado a su maestra. ¿Cómo estuvo esa, bro? Sí, cuando le prediqué a la profe. Fíjate que era la profe de historia, algo de historia. La profe, en cuanto entró al aula, dijo que era atea. Dije, de aquí soy. Entonces, empezamos a hablar acerca de... No me acuerdo cómo llegó el punto, pero nos tocaba debatir sobre la religión. Y todos ya sabían que era cristiano porque compartía mensajes en Instagram, en TikTok, en otros lugares, en redes sociales. Entonces, todo mi entorno de mis amigos sabían que soy cristiano. Entonces, la profe me dijo que yo iba a ser pro la religión, o sea, que yo creía en Jesús, o sea, algo así ella quiso entender, pero yo lo entendía así. Sí. No voy a decir lo que dijo porque no me acuerdo. Entonces, cuando empezamos a hablar sobre la veracidad de todo, me dijo, yo no creo que haya un Dios. Dije, ok, no creo que haya un Dios, entonces, ¿cómo se creó el universo? Dígame. No, pues por el Big Bang y por la explosión y todo, ok, pero detrás de esa explosión, ¿qué hubo? ¿Qué hizo que eso hiciera para que en este momento existiera todo? O sea, de la noche a la mañana se creó usted con las células perfectas, con todo lo que tiene. De la noche a la mañana pasó eso. Bueno, pues no sé qué, no, pero explíqueme. Bueno, está bien, te lo doy por válido. Creo en un Dios, pero no creo en Jesús. En lo que te impone la religión, de verdad. No, en Jesús, me dijo. No sí, creo en Jesús. Y dije, ok, no creo en una figura histórica de Jesús. Yo no creo que Jesús haya existido. Y empecé a decir, mira, hay estos relatos de que cuentan de que Jesús existió, de que hubo esto. Empecé a hablar, hay más cosas de Jesús, de gente que sí estuvo con Jesús, y empecé a explicar todo eso. Ok, está bien, a lo mejor existió Jesús, esa persona existió, pero no creo que Jesús sea Dios. Y ahí fue cuando entré más, y aquí ya hice creer en Dios. Ya dice creer que Jesús existió, ahora solamente falta convencer de que Jesús es Dios y que vino y murió por nosotros. Y le dije, ok, está bien, usted no cree en Jesús. Y usted piensa que la iglesia es para robar y para todo lo que piensa. Está bien. ¿Por qué murieron los apóstoles? Les dije. Si Jesús era una mentira, ¿por qué murieron los apóstoles?
No, pues, porque ellos no tenían dinero para robar. Ellos no tenían ningún propósito por echar una mentira de que Jesús era Dios. Porque por eso los perseguían y los mataban. Entonces, usted me está diciendo que personas, murieron por una mentira. Nomás se quedaba pensando la profe. Entonces, usted está diciendo que Jesús le habló a 12 personas y a esas 12 personas le hablaron a otras personas. Y digamos la primera comunidad grande de la iglesia y todas esas personas murieron por una mentira. ¿Usted cree que van a morir por una mentira? Y la profe nomás se me quedaba viendo. Entonces, la profe, no, ya, me cayó mejor. Sí. Y le seguí yo. Le dije, no creo que gente haya muerto por una mentira. Por una mentira. Nadie muere por una mentira. Es porque Dios tiene algo. Y ahí quedé. Sí. Wow, qué tremendo, güey. Y es que, literalmente, pues ya quedan poco tiempo. ¿Te lo está contando usted, bro? No, ya. Ya. Solamente, ya va a ser raro, ¿quieres decir? Usted cierra. Sí. Solamente decir, es muy importante que llevemos lo que Dios ya nos dio a nosotros. Dios nos trajo, nosotros no lo buscamos, Dios nos trajo, Así es. Dios nos llamó. En el peor momento en el que cada uno nos encontramos, Dios fue y nos rescató. A todos. Nadie vamos a decir que somos santos, nadie vamos a decir que, yo nunca fallé, no. Todos fallamos. Todos hemos fallado. Todos somos pecadores. Hasta yo, hasta Cristo. Todos. Entonces, si nosotros Dios nos sacó de allí, ¿por qué nosotros no llevar a la gente desde donde Dios nos sacó? Así es. ¿Por qué señalar en vez de ir a hablarles de aquel Cristo que salva? Ok, es cierto, si no lo aceptan, adelante, ok, ya lo intentaste, ya le hablaste, ya no queda en ti, pero ya le hablaste. Entonces, las buenas nuevas tienen que ser anunciadas. Así es. Y los invitamos a todos a que se unan a cualquier lugar que tengan de evangelismo en su iglesia, o que ustedes mismos lo hagan, o lo que hagan algo por Jesús, pero prediquen el evangelio, busquen cómo hablar, intenten lo que sea por anunciar a Dios, porque lo que más me emociona a mí, que he visto en esta semana que hemos estado viendo predicar el evangelio, es eso. Sí, bro. Predicar. Cómo hay gente que anhela recibir a Dios en su corazón. Sí. Pero eso lo vamos a contar en otro tema. En otro podio, sí. Así cómo que... hay gente. Lo que sí, si ustedes se van a empezar a animar a compartir el evangelio, se van a llevar muchas sorpresas. Sí. El Señor va a hacer cosas muy especiales. Nos ha sorprendido mucho Dios, fíjate. Sí. Dios nos ha sorprendido mucho. Sí, bro, la verdad que sí. Cómo... Gente dispuesta. Lo que cerró cuando fuimos a evangelizar. La señora que lloraba y decía, oren por mí. Brother, eso, eso. O sea, si no vamos nosotros y le compartimos el evangelio a esa señora, ¿cómo se queda? Llega uno y le presenta a Cristo, Cristo te ama, Cristo puede sacarte del lugar donde estás, Cristo puede transformar tu vida. Y la señora, lo primero que hizo fue, abraza a Chanti, la abraza y empieza a llorar. Oren por mí. Oren por mí. Oren por mí. Y no paraba de decir eso, llorando y gritaba, bro. Y si no nos creen, ahí están los videos. Ahí están los videos, ahí está la gente que se nos quedó viendo. Ahí está la gente que se nos quedó viendo. Yo sentía que nos iba a echar la patrulla. Valía la pena, bro. Valía la pena. Pero en la cárcel también íbamos a predicar. Amén. En el nombre de Jesús así va a ser. Pues eso es un poco del podcast que estamos hablando. Amén. Y nada, prediquen el evangelio, no sé qué más decir, prediquen. Hablen de las nuevas noticias de salvación. No se queden solamente con predicar en iglesias, predicar en redes sociales como lo hacemos nosotros. Nosotros vamos y predicamos el evangelio. Lo hacemos eso lo hacemos como extra. Lo importante es allá en las calles. Esto es como, lo hacemos porque, no sé, nos gusta también, porque usamos todos los medios para predicar de Jesús. Pero lo más importante es allá afuera. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que ocupa, hay gente que está sedienta de Dios. Hay veces que pensamos que no nos van a responder, pero cuando yo he ido, cuando Christopher ha ido, la gente anhela a Jesús. Amén. Ahora hay Culiacán, porque estamos en Culiacán. Culiacán necesita a Jesús, pero nosotros como cristianos de Culiacán no hemos ido y no hemos sido lo suficiente para anunciar el evangelio, porque aún nos sigue viendo mucha gente que ocupa. Sí. Entonces Culiacán necesita ser para Cristo.
y lo será. En el nombre de Jesús así va a ser, güey. Así que nada, con Así eso va a quiero ser. cerrar con ese discurso. Solamente prediquen el evangelio, compartan las buenas nuevas, no se enfoquen en señalar a las personas y nunca, nunca digan que una persona nunca no puede llegar, que porque es drogadicta, que porque es aquello, no. Mejor oren por ella, compártanle, no acepta, sigan orando por ella porque esa persona pudiste haber sido tú y Dios te rescató. Así es. Esa persona pudiste haber sido tú, Dios te rescató, Dios te trajo, así que si Dios te trajo, ahora tú ve por esas personas también. Y nada, mi deseo de todo corazón es que Dios los bendiga. Amén. Mi deseo también que Dios los bendiga y que el Señor, si tienen miedo o algo, pidan la sabiduría del Señor. El Señor no los va a dejar solos. El Señor les ha de dar entendimiento, sabiduría, los va a respaldar siempre y cuando ustedes quieran hacer su voluntad. No es de nosotros, siempre es Él. Es de Dios. Siempre es Él. Así que nos vemos en el próximo episodio de... Generación de Fuego Podcast. Dios les bendiga. Ojalá que sí se haya grabado. Esperemos que sí, bro.